En la semana 5 adelantamos el tema de solución de problemas realizando una reseña que tiene como requisito hacer una entrega individual. Durante la sexta semana trabajamos el tema de pensamiento crítico y en grupo de 2 estudiantes vamos a realizar la participación en el foro teniendo en cuenta la rúbrica TIGRE. La séptima semana trabajaremos procesos cognitivos desde la teoría del aprendizaje social. Vamos a trabajar el análisis de un video, también subir a la plataforma el trabajo y es en grupo de 2 estudiantes. Y la octava semana, ya para terminar, tendremos ya notas y haremos entrega de resultados. Bien, entonces continuamos con el tema de evolución y cognición. Nosotros como psicólogos, ¿en qué podremos estar interesados en conocer el tema de la evolución? Cuando inicio a hablar de este tema, lo primero que les digo a ustedes es que no pensemos si la evolución pudo ser posible o no pudo ser posible de pronto porque yo tengo una convicción religiosa diferente. Pensemos que la ciencia nos ha hablado que esto es posible, que es posible que se hayan dado estos procesos de evolución y de modificación de las estructuras del cuerpo para generar procesos de adaptación a los ambientes. El texto que tienen ustedes también en la plataforma, el de Lopera, señala que ha habido un proceso de millones y millones y millones de años para llegar a encontrar un ser tan perfecto como es el hombre en este momento contemporáneo. Hace 4.600 millones de años aparece la naturaleza, pero solamente hace 40.000 años aproximadamente, entre 60 y 40.000 años, aparece el hombre con las características que tiene el hombre actual, es decir, el Homo sapiens sapiens. Pero hace 2 millones de años aproximadamente empiezan a aparecer los primeros humanoides. Antes estaban los homínidos, antes se dio también todo aquel proceso de cambio que permitió que esos homínidos ejercieran la bipedestación, es decir, que se pararan erguidos sobre sus 2 pies. Aquí podemos ver de una manera gráfica cómo pudo haber sido ese proceso evolutivo. Encontramos diferentes tipos de hombres, los cuales no solamente vamos a interesarnos en ellos en su aspecto físico, sino cómo fueron evolucionando a nivel cognitivo para poder tener procesos de pensamiento como los que tenemos actualmente. Ustedes no pueden pensar que un Homo sapiens sapiens, que somos casi que nosotros, ¿sí? Eh, pudo tener procesos de pensamiento igual que un Australopithecus, que fue un hombre que tenía unas características muy parecidas de pronto a las de un simio, pero que ya se consideraba uno de los primeros hominoides. Y adicionalmente, una de las características fundamentales entre ese Australopithecus y nosotros es el desarrollo cerebral. Por eso nos vamos a interesar en ese tema. Nosotros como psicólogos debemos entender un poco cómo ha sido la evolución de nuestros procesos de pensamiento. Aquí abajo lo vemos, un circulito que dice evolución más desarrollo cerebral. Eso dice que la evolución ha conllevado a que se desarrolle el cerebro y que por lo tanto se desarrollen procesos importantísimos como son el lenguaje. El lenguaje como vehículo de aprendizaje. El lenguaje como vehículo de aprendizaje y también la cognición. Quiere decir que no solamente hablamos, sino que también desarrollamos estrategias de pensamiento que nos han hecho ser una especie exitosa en este planeta. Para poder entender un poco tenemos que comprender cómo ha sido el desarrollo cerebral. Iniciamos diciendo que los primeros homínidos trabajaban con ese cerebro allá pequeño que dice cerebro reptil,
¿sí? Es el encargado de garantizar los procesos de supervivencia. Recuerden que en esa región están instaladas funciones como el hambre, el sueño, el sexo, ¿sí? Que garantizan la supervivencia de la especie. Posteriormente, con el transcurrir de los años, se desarrolla el sistema límbico superior, fíjense, estructuralmente superior al cerebro reptil. Ahí están concentradas las emociones, la ira, el placer, el odio, etcétera. Y hace muy pocos años a nivel filogenético se ha desarrollado la corteza cerebral, especialmente la corteza frontal. Se conoce como neocórtex o neocorteza y es la encargada de los procesos de planificación, razonamiento, planificación, entre otros. Bien, como podemos observar en este video, algunas características de los Australopithecus aparecen aproximadamente hace unos 4 millones de años. Tenían unas características especiales, su cerebro pesaba más o menos entre 400 a 450 centímetros cúbicos, aparece el bipedestalismo, quiere decir que ellos bajaron de los árboles y empezaron a caminar en dos pies. Esto fue muy importante también porque ayudó a que ellos desarrollaran la visión estereoscópica, es decir, que fusionaran dos imágenes en una sola y pudieran iniciar el desarrollo de una mejor focalización de la presa. Tenían algunas funciones cognitivas, desarrollaron también el vínculo entre parejas, también era importante el tema de toda la manipulación que ellos hacían con las manos porque todavía subían a los árboles. También iniciaron la conducta social y reforzaban los vínculos de afectividad. El Homo habilis aparece hace más o menos unos 2.800.000 años. Eran mucho más habilidosos con las manos, su cerebro era mucho más grande, aproximadamente unos 800 centímetros cúbicos, utilizaban herramientas más pulidas, y desarrollaron necesidad de salir a cazar precisamente porque ya sus herramientas les permitían acceder a presas más grandes, y también desarrollan la noción de peligro. El Homo erectus aparece hace más o menos entre 1.600.000 años a 500.000 años. El cerebro pesaba entre unos 800 y 1.250 centímetros cúbicos, eran más robustos, hacían creaciones en piedra y fabricaban algunas herramientas mucho más sofisticadas. El Homo heidelbergensis es un homínido con un mayor volumen cerebral. Su cerebro era muy grande, aproximadamente de unos 1.700 centímetros cúbicos, incluso mayor a nuestro volumen cerebral. Ellos se dice que ya emitían sonidos y también escuchaban los sonidos de otros que hacían otros animales. El neandertal aparece hace aproximadamente unos 500.000 a 100.000 años. Ellos también estaban en una de las épocas frías, pero ya se cubrían con mantas, por ejemplo. Su cerebro entre 1.200 y 1.700 centímetros cúbicos, eran muy grandes, fuertes, robustos. Ya apareció en ellos la conducta de enterrar a sus muertos.
y iniciaron a tener un sentido de la vida. El Homo sapiens, es decir, ya nuestro Homo actual, tiene un volumen cerebral de 1400 centímetros cúbicos, ya era más grande, pero desarrolla otras características importantes. Por ejemplo, su mandíbula se reduce, también los dientes. Ellos ya cazaban, ya tenían armas sofisticadas, ya elaboraban lanzas. Su caza era en grupos.